que hace soldadura y corte a base de chorros de agua, bueno, entonces sé que existe una factura adicional por el consumo de agua. O que les digan, es que aquí cortamos con plasma y entonces ocupamos tal líquido, ocupamos, se me ocurre, pastillas de tungsteno. Y entonces cuando está uno cortando, y me dice, oye, ¿cómo que una pastillita te cuesta 5,000, 7,000 pesos? Sí, porque el corte lo amerita y para hacer un corte más exacto se usa la pastilla de tungsteno. Bueno, y yo no voy a mandar sanamente a un inventario, a un activo, una pastilla de tungsteno cuando se ocupa en un ciclo normal. Y entonces si estamos implementando esta norma 19, pues tengo que ir cuidando todo ese lenguaje. Por eso es importante que ahorita en ese manual, para todos aquellos que sí aplican soldadura y corte, conozcan todo lo que realmente realiza en una empresa. ¿Sale? ¿Qué es lo que me dice de las cosas más comunes para el uso de energía calórica para fundir el metal? Se hace generación de incendios, quemaduras en las operaciones o exposición a altas temperaturas. Tengo que cuidar este tipo de conductas. Tengo que checar qué es lo que me provoca este manual al momento que lo estoy desarrollando. Para la emisión de radiaciones, pues puede existir daños a los órganos de la vista por la radiación ultravioleta, porque no se pusieron la careta o las sombras como la conocen de una manera adecuada, o tienen menos sombras cuando necesitaban más sombras en la careta, ¿sale? Y de alguna forma la radiación ultravioleta produce una lesión temporal en la córnea. La radiación infrarroja puede causar daño de la retina y ser un factor de formación de cataratas a futuro. Y entonces ahí, si ustedes, el representante de la Comisión de Seguridad e Higiene, no pide las caretas con las sombras correctas, pues quien está soldando se va a dañar. ¿Qué es lo más común de la gente que solda? Cuando se flamea los ojos. Normalmente llega a casa y el remedio casero es poner papas frías en los ojos. Es el remedio casero y muchos lo llegan a hacer. ¿Por qué? Porque dijeron que veían bien cuando estaban soldando, que no les dañaba la luz, sin saber que al ratito pueden ocasionar un problema en los ojos. Y otra de las maneras donde se visualiza que está la retina muy dañada es que tengo que hacerles examen de la vista. Y entonces puede existir que un trabajador, o usted mismo, si es que llegó a hacer este tipo de función, ve muchos puntitos negros en su ojo, ve que brillan muchos puntitos. Quiere decir que su retina ya está dañada y que ya no alcanza a leer o a ver el espacio de una manera correcta. Entonces ahí, la gente que tiene esto, que ha sufrido esto, pues le tiene que hacer una operación con los ojos. Digo, hoy en día ya es con láser, pues ya está mucho más correcta, pero tendrá que aventarse fácil un mes con el ojo cerrado, teniendo ahí los parches que le ponen, para que ya no tengan ese tipo de visión. Si no cuidamos estas conductas, pues al rato el trabajador se va dañando, demanda una pensión, el seguro la paga y no la va a ir cobrando. Y entonces el riesgo de trabajo en la empresa va a ir creciendo por descuidos. Por eso hablar, decíamos, de norma de seguridad es cuidar mucho a la empresa, cuidar el patrimonio de la empresa. También, por deslumbramiento, dice, la radiación de la luz visible produce un efecto de deslumbramiento que afecta temporalmente la visión. Si yo veo cuando estoy soldando de manera directa, sin uso de careta o sin uso de la sombra, pues me va a ir dañando y volteo para otro lado y me afecta. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado cuando de alguna manera estamos de alguna forma en un espacio cerrado y salimos a la luz, nos deslumbra, ¿no? O viceversa, voy todo el día en la calle, me quiero meter en una oficina y me deslumbra hasta que no se regularice mi temperatura, hasta que no se regularice el iris del ojo para que vuelva a ver de la misma manera. ¿Sí? Debo de ir cuidando esas conductas. También tiene un riesgo de daño en la piel, en donde la radiación ultravioleta puede dañar la piel cuando no está protegida, produciendo una picazón similar a la producida por quemaduras del sol.
Entonces a lo mejor alguien es alérgico a la soldadura o no tenemos el equipo de seguridad correcta. U otros puede ser por descargas eléctricas. Otros pueden ser por polvo, humo metálico y gases producidos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de soldadura, podrán estar presentes óxidos metálicos que pueden producir enfermedades, y esas enfermedades a futuro pueden provocar cáncer de tipo asmáticas, afectación del sistema nervioso central, irritación en vías respiratorias, temblores internos, fiebres, lesiones renales, algunas situaciones que ustedes o ese trabajador puede enfrentar, ¿sí? Y cumpliendo la norma, les pongo un ¿sabías qué? Nada más para cuidado de conductas en riesgos de trabajo. Checar formas de tener conductas. Dice, la fiebre del soldador se caracteriza por sed, tos seca, sabor metálico en la boca, escalofríos, sueño, malestar, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, fiebres, síntomas que aparecen de 4 a 6 horas después de la exposición y que se resuelven de 24 a 48 horas. O sea, esto es donde hay que ir cuidando la norma 27 más la norma 35 de problemas psicosociales. O sea, si una persona se metió a soldar y salió, no vaya a pensar, ya estoy bien, no me pasó nada, pero puede enfrentar a la reacción después de 4 a 6 horas. Y entonces tengo que darle seguimiento entre 24 y 48 horas. ¿Qué es lo que pasa ahorita con COVID? Si nos meten en cuarentena, nos aventamos 9 días, 14 días, y después puedo enfrentar una reacción. Y estos son los detalles que igual hablar de soldadura puedo tener este indicativo. Otra de ellas es por exposición al ruido. Tenemos que tener de alguna manera los decibeles, como lo mencionan, que el tope es 85 decibeles, en donde dice el riesgo de daño permanente al sistema auditivo, pues el personal está expuesto a niveles de ruido de 85 decibeles de tipo A o mayores para jornadas de trabajo de 8 horas. El tope son 85 decibeles en esta jornada. Por este tipo de riesgos que como medidas generales en la realización de actividades de soldadura y corte para prevenir incendios o explosiones, se debe utilizar caretas de soldar o mamparas para delimitar las áreas donde se realicen estos trabajos. Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos. Contar con un extintor tipo ABC en un radio no mayor de 7 metros. O sea, aquí ya nos están poniendo conductas de seguridad e higiene en donde desarrollen la actividad. ¿Sí? Entonces tengo que prevenir. Esto es parte de mi protocolo, hablando de la norma de seguridad e higiene, y que la norma de seguridad e higiene me está obligando a todo este tipo de conductas. Para evitar daños a la salud, se debe contar con ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura y corte, en el cual se deberá de portar el siguiente equipo de seguridad. Y entonces este siguiente equipo deben de tener caretas o lentes con sombra solar, que es lo que les mencionaba, protección facial, capuchas o monjas como las conocen, respirador para humos, peto o mandil, guantes para soldar, polainas, mangas, zapatos de seguridad. ¿Sí? Y adicional a esto, ustedes van a agregar pues lo que estamos viviendo con COVID. Antes de desarrollar la actividad o el trabajo, como quieran ustedes, deberá cumplir con el protocolo
de sanitización o sanidad, como quieran ustedes llamarle. Tengo que tener estas conductas para que ustedes vayan checando todo lo que está habiendo. Y ya después, pues algunos le van a poner cubrebocas, gogles o lentes, careta, guantes en algunos casos, uso de gel antibacterial, sanitizar ropa, zapatos, y esto es cumpliendo el protocolo de la nueva normalidad. Entonces, cada uno de ustedes, quien tenga esta situación, lo va a ir incrementando, decíamos, con todo lo que está sucediendo. Asimismo, tengo que igual enseñarles que para evitar descargas eléctricas, el trabajador deberá colocar las señales, avisos, candados o etiquetas de seguridad en las instalaciones eléctricas que proporcionen energías a los equipos de soldadura y corte y restringir el paso a las áreas en donde desarrollen esa actividad de soldadura y corte. ¿Sí? Si cumplimos todo esto, de verdad, vamos a tener una empresa con medidas de seguridad, con 0 accidentes, y vamos a ir mejorando nuestra actividad de empresa. Algunos, pues no estábamos acostumbrados a trabajar de otra manera y nos ha obligado esta pandemia a hacer actos muy diferentes a los que veníamos haciendo anteriormente. Debo de cumplir estas medidas. También parte de todo esto es carga manual de materiales para todos aquellos que lo llegan a hacer. Dice que dentro de las variadas actividades que se realizan en los centros de trabajo y que representan riesgos por trastornos musculares esqueléticos, se encuentra la carga manual de materiales, es decir, la actividad que desarrolla un trabajador para levantar, mover o transportar materiales empleando su fuerza física o con auxilio de carretillas, diablos, patines o lo que lleguen a manejar ustedes. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tengo que cumplir con conductas y debo de aprender a utilizar la norma número 6 para checar conductas que no excedan la capacidad máxima, que no la tenga fuera de altura, porque hay que cumplir reglas del juego. A veces lo hacemos sin medir riesgos de salud. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que de alguna manera carga sin tomar en cuenta las medidas de seguridad e higiene o sin tomar en cuenta lo que dice la caja y le cargan más de lo debido? Dice la norma número 6, establece las siguientes límites o limitantes de carga manual máxima para trabajadores, pues cuando se exceden las capacidades fisiológicas del individuo puede generar lesiones y enfermedades. Y entonces menciona lo siguiente: la carga máxima que pueden levantar trabajadores, en hombres máximo 50 kilos, en menores 35 kilos y en mujeres 20 kilos. Si nosotros aprendemos a usar esto, pues voy a tener más cuidado en no provocar un riesgo de trabajo o un accidente. Entonces hay una regla del juego que no puedo cargar a más de. Si le cargo, pues a futuro va a ser la paga de algo físico. Ahora sí que los huesos se van a ir dañando, las conductas físicas van a ir afectando. Ya la paga, les digo, no es al otro día. Esa puede ser a unos años futuro, en donde vamos a tener consecuencias o problemas musculares por no haber cuidado este tipo de cosas. Pero en su momento nos sentimos supermanes y hacemos las cosas y entonces no sabemos este tipo de conductas. Dice que esta norma también expresa que no debo desempeñar carga manual de materiales en las siguientes condiciones:
Mujeres en estado de gestación durante las 10 primeras semanas posteriores al parto. Esta regla del juego es muy importante. Cuando llega a haber en la empresa mujeres en estado de gestación, debo de cuidar que las 10 semanas restantes no podrá hacer este tipo de trabajo. Puede sufrir una herida del parto que tuvo y entonces, si yo no cuido esta conducta, mañana esta persona tiene un problema de riesgo, va al seguro, yendo al seguro, genera una pensión y la pensión, pues esta persona se sale de trabajar, genera su pensión, cobra su pensión y nosotros fuimos culpables y estamos afectando de todo esto. Por eso les digo, cada uno de ustedes, si lo llega a tener, hay que cuidar qué es lo que me aplica a mí en mi empresa y checar las conductas, qué es lo que puedo tener para implementar una mejor práctica. También dice trabajadores que padezcan una enfermedad cardiorrespiratoria, deformidad de columna, lesión tuberculosa cicatrizada en la columna vertebral, deformidad de miembros superiores e inferiores, diástasis de músculo recto mayor al abdomen, degeneración de discos, hernia de discos, hernia umbilical, hernia inguinal o prolapso, aún después de haber sido operados y dados de alta. O sea, con esto, ¿qué significa? Si recuerdan que estamos cuidando todas las conductas, si yo voy a contratar a alguien, pues recuerden que una condición de un expediente integral es llevar un certificado médico. Y si en ese certificado médico demuestra que la persona tiene de alguna manera ya un problema en los discos, no la voy a poner a cargar. Y si esa persona me dice, yo quiero que me contrates como almacenista, pero yo descuidé no pedir el examen médico y resulta que esa persona va enferma de los discos, va a ir con la intención de sacar una pensión en su empresa. Entra a trabajar, se enferma más, va al seguro, empieza a generar incapacidades hasta que le determinan un dictamen favorable a él y obtiene una pensión. Debemos de ser cuidadosos cómo contratamos a la gente y también en qué área va a estar trabajando. Si no va a cargar nada y lleva problemas de disco, pues a lo mejor va a estar en oficina. A lo mejor ahí sí puede tener la conducta de trabajo. Pero si la voy a poner a cargar, a subir y bajar escalones, yo mismo, por haber descuidado el no solicitar el examen médico, yo mismo le estoy promoviendo su incapacidad permanente. Yo mismo le estoy promoviendo ya un dictamen para que él obtenga una pensión. Entonces esta norma oficial mexicana 6 me está obligando que debo de cuidar todo ese tipo de indicativos para no caer en errores, ¿sí? Y también pues tenemos las condiciones de seguridad para realizar trabajos de altura, que yo creo que en su mayoría algunos sí lo llegan a tener, es más común. Me dice lo siguiente en cuestión de definición. ¿Se consideran trabajos de altura? Aquellas actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores a 1.80 metros. Entonces, ya un trabajo de altura es 1.80. Si a lo mejor la gente que me conoce, pues yo tengo un 82. La gente que me conoce, pues imagínense después de mi estatura, todo lo que está para arriba es un riesgo y trabajos de altura. Entonces tengo que cuidar y cumplir con las reglas. Y entonces me dice que sobre el nivel de alguna manera de referencia, incluyendo los trabajos que se realicen en pozos, perforaciones, túneles verticales y otros similares que puedan representar el riesgo de caída de altura señalada, ¿sí? Y con esto nos obliga a cumplir otra norma oficial. Todo esto es lo que contempla la norma 19. O sea, vean cómo el impacto es muy grande entre la norma 19 y todo lo que lleva
a contener todo este tipo de indicativos, ¿sí? La norma 9 está hablando que la que establece las condiciones de seguridad e higiene para realizar trabajos de altura con la finalidad de evitar los riesgos a los trabajadores. Algunas medidas generales son las siguientes, ¿sí? Que los trabajadores tengan autorización escrita firmada por el patrón o la persona que se designa para otorgar autorización. Y otra vez, vuelvo a insistir, chequen mucho su contrato, cómo lo está firmando esa persona que desarrolla las actividades, esa persona que está teniendo un trabajo de esta naturaleza. Deberá de estar firmado por el patrón o en un momento dado por el representante del Comité de Seguridad e Higiene. Otra, que se coloquen barreras físicas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas de altura o se provea a los trabajadores de sistemas personales, ¿sí? El uso de arnés, el equipo de seguridad. Unas que usen sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, obligatoriamente cuando realicen trabajos de altura sobre bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras físicas elevadas, al igual que en alturas como perforaciones, pozos, cubos, túneles, donde no sea posible la colocación de barreras físicas o protecciones laterales o perimetrales. Entonces, si ustedes llegan a tener esto, pues está previendo hacia arriba y hacia abajo en las conductas de lo que es la seguridad e higiene para trabajos de altura hacia arriba o hacia abajo, vamos a llamarlo así. Estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad. Si están hacia arriba, pues hay que cuidar mucho el arnés o los andamios o como estén colocando polipastos o hacia abajo igual, pueden trabajar con polipastos. Y entonces dice andamios o torres con más de 3.5 metros, andamios suspendidos de plataforma, escaleras a mano a 3.5 metros, ¿sí? Que al trabajar en la proximidad de líneas energetizadas, aun cuando se mantengan las distancias de seguridad, pues deben de tener siempre ese equipo de protección, el EPP, que ya ustedes lo han escuchado más con esto de COVID. EPP es equipo de protección personal, en donde tenemos que hacer el hincapié que realmente lleve el equipo de seguridad adecuado para esa área de trabajo. Como decíamos, el casco, el calzado, los guantes, dependiendo la actividad, dependiendo si habla de conductas eléctricas, pues bueno, unos guantes especiales para líneas energizadas, ¿sí? Otra de las conductas es que la zona o área a nivel de piso en la que se realizan trabajos de altura esté delimitada mediante acordonamiento y señalización, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas en dicha zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes trabajan en el área de altura, pues tendrán que comprar su cinta de color amarillo con negro o naranja, en donde dice prohibido el paso, precaución, y ponen unas calaveritas. Bueno, pues eso es cumplir con la norma de seguridad e higiene en cuestión de trabajos de altura. Esta norma 9, tenemos que cumplir esta conducta. Lo mismo, fíjense que pasa cuando lleguemos a ver la luz. Cuando lleguemos a ver la luz, vamos a cuidar las conductas. Así como decíamos ahorita, en cuestión de mitigación de COVID, pues tengo que poner pegado en el piso mi sana distancia, mi flecha de entrada, mi flecha de salida. Así pasa en trabajos de altura. Si tengo trabajo de altura, voy a acordonar el área donde se está trabajando para que las personas no pasen por ahí, provoquen un accidente o puedan causar un accidente, ¿sí? Yo debo de cumplir con esta normativa bajo estas circunstancias. Dice que si llego a tener andamios tipo torre o estructura, debo de cumplir igual esta norma bajo las siguientes circunstancias. Estar provistos con barandales de al menos 90 centímetros de altura y baranda intermedia
en los lados abiertos y en los extremos cuando estén a 1.5 metros o más sobre el piso o desde el nivel inferior. Y entonces yo puedo tener las conductas en la cual tengo que cumplir estas reglas de seguridad y higiene. No nada más expongo el andamio, sino tengo que ver todo este tipo de situación. Ustedes desgraciadamente lo han visto. A veces ahora sí que los albañiles ponen su tabla, que es su andamio, su lazo, y dentro del lazo ya no mete otra protección personal, ya lo sabe, y dice que pues es el experto. Ojalá siempre sea así, pero también hemos visto casos de accidentes por no cumplir las reglas de seguridad y higiene. Hoy en día, pues los sindicatos están sobre las empresas que llegan a tener trabajos de construcción de altura. De inmediato llega el sindicato y ya quiere afiliar a todo mundo. ¿Sí? Recuerden que hubo cambios en la Ley Federal del Trabajo a partir del 1 de mayo de 2019. Pero si yo aplico todo esto y aunque el trabajador no le guste, tendrá que desarrollarlo. Tendrá que aprender a usar equipo de protección personal. También dice contar con rodapié con altura mínima de 15 centímetros al ras de la plataforma, mantener alejado del paso vehicular al menos 80 centímetros a una distancia mínima de 60 centímetros donde esté el área de tránsito al andamio y 90 centímetros en lugares donde haya depósito de materiales. Entonces nos está hablando de 3 espacios para los que colocan el andamio. Tengo que tener 3 conductas, ¿sale? 80 centímetros de paso vehicular, 60 en área de tránsito que pase de andamio, es decir, la persona, y 90 donde yo coloque materiales. Si me llega a tocar una revisión de Secretaría del Trabajo, pues yo tengo que decir, mira, aquí está la norma oficial, es lo que me está marcando, tengo hasta a lo mejor un poquito más de espacio que lo que me marca la norma y lo hago por seguridad. Y con esto cumplo cierta normatividad, cumplo cierto protocolo por cuestiones de altura. Otra de las circunstancias me dice que cuando hable de andamios suspendidos, primero hablamos de andamios tipo torre, no se les olvide. Ya ahí les puse un ejemplo de un andamio tipo torre. Yo sé que ustedes no lo tienen, porque vuelvo a insistir, tendrán que poner evidencia fotográfica real de ustedes, ¿sí? Y un andamio suspendido, igual, pongo un ejemplo, me dice que debo de cumplir estas reglas, que se indique la capacidad de carga en un lugar visible del equipo en kilogramos, si es menor a 1000 o en toneladas, si su capacidad es igual o mayor a dicho peso. Ustedes ya dependerán qué tipo de andamio están usando y van a poner el indicativo si es en kilos o es en toneladas. También nos dice contar con barandales en todo el perímetro de su plataforma de al menos 90 centímetros con malla o barandas dispuestas de tal manera que no existan claros de más de 900 centímetros cuadrados. Entonces tienen que cumplir estas reglas del juego aquellas empresas que sí manejan andamios y sobre todo que esté reportando la Comisión de Seguridad e Higiene este tipo de conductas a través de las bitácoras. Contar con rodapiés en todo el perímetro de su plataforma de al menos 9 centímetros, medidos desde el piso hasta la plataforma del borde superior, y proporcionar a todo el personal que haga uso del andamio suspendido al menos del equipo de protección personal, casco con barbocrejo, calzado antiderrapante y resistente a los materiales con los cuales va a estar expuesto, y sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, como es un arnés, si quieren ponerle ahí, para que no se les olvide. Vamos a poner un indicativo. Vamos a poner ahí, arnés, ¿no? Arnés, para ir cuidando este tipo de cosas. Y entonces,
Si ustedes llegaran a manejar estas condiciones de andamios, vamos a checar estas medidas de seguridad.